¿El aire acondicionado de tu Porsche no funciona? Este video es para vos. Te explico cómo diagnosticarlo y hacerle recarga. Uno de los primeros problemas que encontré después de comprar este Porsche 996 era que el aire acondicionado no estaba funcionando. El dueño anterior me comentó que le habían estado haciendo una reparación y que le habían reparado el embrague de acoplamiento que lleva el compresor. Así que bueno, básicamente lo que sucede es que uno prende el aire y el aire no sale frío. Entonces vamos a empezar a revisarlo. Una de las primeras cosas que yo haría para revisar es, primero vamos a conectar los manómetros para revisar si el sistema tiene presión. Acá puede haber varios escenarios. El primero sería, ¿tiene presión? Eso es una buena información, porque si tiene presión, la ventaja es que no le entra humedad. Probablemente el filtro y la válvula expansora no estén dañados, ya que la presión evita que entre humedad, que entre vapor, que entre, digamos, agua al circuito, lo oxígeno. Entonces, primero es chequear si tiene presión. Si el coche tiene la presión adecuada, es chequear si el compresor acopla cuando uno prende el aire acondicionado. O sea, el compresor viene con un electroimán en la punta. Y cuando uno prende el aire acondicionado, ese electroimán hace que el embrague electromagnético acople y gire el compresor. Eso está porque la presión del sistema la regula acoplando y desacoplando ese embrague. Entonces, si el embrague no acopla, quizás hay un problema. Si tiene presión y el embrague no acopla, quizás tenemos un problema eléctrico. Si tiene presión y el embrague acopla y no sale frío, ahí tenemos un problema, porque entonces quiere decir o bien que el compresor está fallando o que hay un problema con la válvula expansora. Esto puede haber una combinación de errores infinita. Y después, si tenemos poquita presión, pero hay presión y el embrague no acopla, es lógico, es lo que debería funcionar, porque el sistema tiene que protegerse y cuando no hay presión no debería acoplar. Así que bueno, vamos a revisar cómo está el coche en general. Lo primero que vamos a hacer es medir la presión. Este es un coche que tiene motor trasero, entonces es medio raro dónde están los picos, porque normalmente los picos para medir la presión los tenemos en el motor, pero en el motor no están atrás. Este coche los tiene adelante, así que si quieren ahora les voy a mostrar dónde están y les vamos a mostrar y vamos a ver cómo está de presión este coche. Bueno, como les había comentado, en este coche que tiene motor trasero tenemos el compresor en la parte de atrás y aquí adelante vamos a tener los picos para poder conectar los manómetros y también la válvula expansora. Entonces, para poder acceder aquí, lo primero que hacemos es retirar la tapa de la batería. Eso es relativamente fácil, se puede hacer sin herramientas. Y siguiente, lo que vamos a sacar es este plástico, que necesitamos una llave Torx para aflojar el tornillo que la sujeta. Entonces, una vez que hemos retirado la tapa, aquí vamos a tener acceso, si lo quieren cambiar, al filtro de habitáculo, y después vamos a tener las dos tomas de presión del aire acondicionado, la de baja y la de alta. Aquí tenemos una mejor imagen, lo que yo les contaba. Esto es el pico de baja, pico de alta. Acá tenemos el presostato, el regulador, el controla, digamos, la presión del sistema. Y esta es la válvula expansora. Como vemos, acá hay bastante mugre, así que primero tenemos que hacerle una buena limpieza antes de ponernos a trabajar, porque cualquier basura que entre al sistema luego nos va a traer problemas a la hora del uso, digamos, del aire acondicionado. Así que vamos a hacer una pequeña limpieza y vamos a empezar a revisar el sistema. Bueno, ahora ya estamos listos para poder trabajar sin tener problemas de que podamos ensuciar o meter accidentalmente mugre en alguna parte del aire acondicionado. Aquí tenemos el juego de manómetros con sus correspondientes conectores para lo que sería este, que es R134. No sé si lo mencioné en el momento del video, pero este coche lleva R134 y el Porsche 911 Carrera 4 carga 900 gramos de freón R134. Entonces,
Como vemos, nosotros tenemos los manómetros, este es el de baja, este es el de alta. Lo primero que tenemos que hacer es chequear siempre que estas dos válvulas estén cerradas. Una vez que las chequeamos y están cerradas, procedemos a conectar los picos. Nosotros tenemos el azul, que es normalmente el de baja. Para ello tenemos que retirar estas tapas de protección. Y lo que hacemos es, con dos dedos, traemos para atrás esta traba y lo colocamos. Esto tiene adicionalmente otra llave acá, que es la con la que yo voy a abrir finalmente, una vez que termine de conectar todo, el conector. Si nosotros solo queremos chequear si hay gas, yo les recomiendo que solamente utilicemos la de baja. Ahora, si queremos chequear cómo funciona el compresor y todo, sí o sí vamos a tener que conectar ambas, porque tenemos que ver cómo funciona, digamos, tanto la presión de la alta y la baja. No sé si lo escucharon, pero yo al abrir este tapón hice un pequeño ruidito, un pss. Eso ya es un indicativo muy importante de que está perdiendo la válvulita que tenemos acá. Entonces esta válvula va a haber que cambiarla. Por ende, si vamos a cambiar esta, yo también recomendaría cambiar esta otra, porque quiere decir que hay algún problema con las válvulas y están perdiendo. Entonces vamos a conectar también este de la misma manera y vemos que esa pérdida que escuchamos se refleja en las presiones. Prácticamente no tenemos nada de presión. Esto, supuestamente, la ventaja de los gases refrigerantes es... ventaja y desventaja de los gases refrigerantes es que van a variar su presión en función de la temperatura ambiente. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el coche está correctamente cargado de refrigerante, yo puedo chequear la temperatura ambiente en una tabla. Esa temperatura ambiente me da en la tabla una presión que me tiene que marcar. Y en ambos manómetros, ahora que no está funcionando el compresor, deberían medir lo mismo. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Van a medirlo, perdón, vamos de vuelta. Ambos manómetros, si el compresor no está funcionando, van a medir lo mismo porque las presiones están equilibradas y debería marcarme la presión que me dice esa tabla. Como vemos en este caso, prácticamente no tiene presión el sistema, seguramente debe ser por la fuga que hay aquí. Entonces lo que vamos a hacer es primero hacerle vacío para quitarle toda la humedad al sistema. Le vamos a dejar un rato el vacío para ver si lo mantiene, y si lo mantiene vamos a cargarlo con freón. Ahí vamos a ver si el compresor acopla o si el compresor está funcionando. Así que bueno, vamos a poner manos a la obra. Lo primero que vamos a hacer es despresurizar esto con un recuperador correspondiente, porque son gases de refrigerantes y son malos para la atmósfera. Y vamos a proceder a hacerle vacío. Lo importante es que antes de conectar la bomba de vacío, esto esté lo más cerca a cero posible. Un pequeño paso que me olvidé es, antes de hacer vacío, lo que vamos a hacer es revisar las válvulas, ya que para cuando hagamos vacío queremos asegurarnos que no lo pierda y no tengamos problema con eventualmente la presión. Para ello sacamos la válvula. Esta es la pinta que suelen tener las válvulas. Y ustedes pueden comprar en Amazon, en algún lugar, que les voy a poner el link aquí abajo, un juego de válvulas como esta para ver el reemplazo adecuado. Bueno, vamos a proceder a realizar el vacío. Para realizar el vacío lo que hacemos, vamos a conectar una bomba de vacío que se vende para todo lo que es refrigeración, y vamos a abrir las dos válvulas para asegurarnos que succione de tanto el lado de alta presión como el de baja presión. ¿Qué es lo que nosotros hacemos con una bomba de vacío? Ahora van a ver que este manómetro va a empezar a irse a esta parte verde. Lo ideal es llegar hasta 30, no creo que lleguemos hasta 30, lamentablemente, porque la bomba que tengo es una bomba de simple tapa, pero lo que queremos lograr con esto es quitarle la humedad al sistema. ¿Por qué se quita con vacío? Primero porque el vacío va a sacar aire, va a sacar todas las impurezas que podamos tener en el sistema, que son, digamos, molestas para el aire acondicionado. Y segundo, lo que va a hacer el vacío es bajar el punto de ebullición del agua. ¿Qué quiere decir esto? Que el agua va a evaporarse a una temperatura ambiente o más baja del ambiente. Entonces todo ese vapor lo va a chupar la bomba de vacío y lo va a sacar del sistema. Así que procedemos a hacerlo.
Más o menos en un sistema que no haya estado abierto como este es unos 15-20 minutos de vacío y debería ser suficiente. Ahí, si ustedes ven, vemos cómo la aguja comienza a bajar y se empieza a ir hasta la zona verde. Va a tardar, dependiendo de la cantidad de humedad que tenga, puede tardar un rato en llegar hasta el punto final donde tiene que estar la aguja. Básicamente ya cambiamos los obuses, ya hicimos vacío, ya vemos que el equipo se mantiene en un nivel de vacío. Ya lo hemos dejado casi media hora y el vacío no ha cambiado. Entonces el siguiente paso ahora sería cargar el gas. Para cargar el gas, aquí tenemos un pequeño problema porque aquí en España uno necesita tener una licencia especial para poder comprar gases fluorados como el R134A. Entonces yo lo que suelo usar es un reemplazo basado en hidrocarburos que es de venta libre, que inclusive es mejor refrigerante, enfría mucho más, necesita mucha menor cantidad y sobrecarga mucho menos al compresor. Entonces, compresores de coches viejos como este, a veces es una buena idea utilizar este tipo de refrigerante. Lo bueno es que es compatible con R12, con R134, con todos los lubricantes, tanto de R12 como R134, que no se pueden mezclar entre sí. Así que este gas sirve tanto para coches nuevos como viejos. Así que bueno, lo que vamos a hacer es cargarlo. Para ello el procedimiento es un poco tedioso porque esto se carga por peso. Entonces hay que ir pesando la garrafa a medida que lo vamos cargando para ver que carguemos la cantidad adecuada. Y lo hacemos con el motor en marcha y siempre por el lado de la baja, nunca por el de la alta. O sea, el de la alta lo vamos a cerrar y solo vamos a ir abriendo el de la baja para que vaya entrando el gas que vamos a cargar. Bueno, básicamente entonces aquí tenemos el setup armado. Este es el gas que yo utilizo, puede ser de esta marca o cualquier otra, pero es el reemplazo, digamos, más simple de conseguir en lugares como este donde está regulado. Para ello vamos a usar una balanza. Esto yo les había dicho que carga 900 gramos de Freon R134, pero en el caso de este gas solo hay que ponerle un 30%, que serían aproximadamente 270 gramos. Entonces aquí vemos que esto pesa 960 gramos, entonces tenemos que ponerle 270, aproximadamente lo vamos a tener que cargar hasta que esto nos marque unos 420 gramos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es abrir la baja. Nosotros teníamos con vacío y vamos primero a presurizarlo. El sistema, le vamos a poner un poco de presión. Esto siempre cerrado. Y luego invertimos la garrafa para que entre. De momento está cerrado, está apagado el motor, el compresor no está girando. Lo que estamos haciendo es llenar el sistema con líquido. Lo cargamos hasta cierto punto y volvemos a pesar la garrafa. Ahí cargamos casi 100 gramos. Entonces seguimos. Ahí estamos en 530. Va a llegar un punto donde ya no vamos a poder ponerle más gas. Donde probablemente lo tengamos que encender para que la succión nos ayude a colocar el gas que va a faltar. Esto debería estar por la temperatura ambiente que tenemos. Ahí está, prácticamente ahí pusimos todo el gas que era necesario, que son los 490 gramos. Perdón, teníamos que llegar a 420. Y según las tablas, este sistema a esta temperatura ambiente debería estar aproximadamente entre 60 y 80 psi, lo cual es correcto, estamos en esa presión y se condice con la presión del manómetro de la alta. Bueno, ahí estamos aproximadamente en el nivel de carga que deberíamos tener.
En este caso debe ser, nunca hice un aire acondicionado con un coche en motor trasero, debe ser que por la cantidad de mangueras y distancia que hay pudimos cargarlo sin necesidad de encender el motor. Lo que tenemos que hacer ahora es esperar un poco a que todo el líquido se gasifique, o sea, se distribuya por el sistema. De esa manera, cuando arranque el compresor no va a encontrar nada líquido que lo pueda dañar. Es muy importante que nunca llegue líquido al compresor porque el líquido lo puede dañar. Bueno, como les había comentado, dentro de las revisaciones hay dos cosas que primero uno mira. Lo primero es que tenga gas y lo segundo es que esto, que es el embrague del compresor de aire acondicionado, acople y desacople o si no está acoplando directamente. ¿Qué quiere decir que acople? Entre esta polea y esta pieza, como ustedes ven, hay movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que eléctricamente yo puedo hacer que esto se vuelva solidario, o sea, a través de un embrague que es electromagnético, se acople a esta polea y empiece a girar el compresor, o bien, quitando energía, se desacople y esto gire loco y no haga arrastrar el compresor. En este auto teníamos, bueno, como ya vieron antes, medimos y tenía poco gas, pero otro problema que me preocupaba es que con todo desconectado, o sea, con el climatizador apagado, esto giraba junto con el motor. Eso es muy malo. ¿Por qué? Porque implica que si alguna vez tuvo gas, el compresor nunca se pudo desacoplar y la única forma de bajar la presión del sistema es desacoplándose de lo que lo mueve para que la presión baje. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser desarmarlo y vamos a ponerle una pequeña arandelita de suplemento entre el eje y esta pieza para darle la luz necesaria, que es aproximadamente de 0,1 milímetros, una décima. De esta manera nos vamos a asegurar que cuando yo lo giro, no sé si escuchan el ruido. Bueno, cuando yo lo giro con la mano, con el motor parado, no debería hacer este ruido. Debería poder girar libremente sin este ruido de rozamiento. Le van poniendo suplementos hasta que esto deje de hacer ruido. Eso sería un primer paso como para dejarlo más o menos bien, o sea, a la parte mecánica. El único problema que vamos a tener que verificar es que no se haya roto el compresor, porque vaya a saber hace cuánto tiempo que esto está girando junto con el motor. Y lo peor es que, bueno, malo sería si hubiera tenido gas porque levantaba presión infinita, pero el no tener gas, si no circula el freno, no circula el aceite, y si no circula el aceite, el compresor puede haber muerto. Bueno, acá vemos un trabajo de un auténtico cacho mecánico. Le han reemplazado el electroimán que hablábamos que hace acoplar el embrague y han hecho un empalme. Acá mal que mal está hecho con un tubito de esto de electricidad casero, pero acá, si ustedes se fijan, han unido con un rulito de cable dos ojales para tornillo y después preguntan por qué las cosas no funcionan, pero bueno, así es como es. Voy a tener que reparar todo esto antes de seguir adelante. Bueno, ahora que ya está cargado y ya esperamos unos 10-15 minutos, nos aseguramos que estén ambas dos llaves cerradas, y lo que vamos a hacer es poner en marcha el motor y poner en marcha el aire acondicionado. Básicamente lo que tenemos que ver es que esta presión baja y esta sube. Alrededor, esta debería estar entre 150 y 200 y esta debería quedar entre 20 y 40 aproximadamente. Entonces ahí pusimos en marcha, encendimos el aire acondicionado, vemos que esta presión ha bajado y esta presión, que es la alta, comienza a subir. Una forma que tenemos para chequear es que el caño de la alta, digamos el caño que trae la presión, tiene que estar caliente y el caño de la baja tiene que estar bien frío. Y ahí vemos que está funcionando de manera adecuada. Esta presión tiene que estar baja, esta presión tiene que estar no tan alta. Ahí está, no sé si lo escucharon, cuando encendió el electroventilador, la presión de la alta bajó, ya que enfría el fluido. Ahí está, ahí enciende el electroventilador y la presión de la alta baja y el vacío sube. Esto yo podría decir que está funcionando perfecto. Así que bueno, esta es la manera en la que se carga el aire acondicionado. Lo que tenemos que hacer aquí es, para descargarlo, vamos a apagar el motor, apagar el aire acondicionado, vamos a esperar que las dos presiones se igualen y en ese momento va a ser el momento que vamos a
desconectar estas mangueras para evitar que nos salga fluido hacia afuera. Bueno, finalmente así es como se hace la carga del aire acondicionado. Funciona todo perfecto. Ya vieron los desperfectos que hemos tenido. Teníamos ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Una válvula de carga o un obús que perdía, los cambiamos. Después, al ponerle presión, nos dimos cuenta de que algo raro pasaba con el compresor, que nunca desacoplaba. Lo fuimos a revisar y el problema era, como les mostré, que habían puesto sin luz el embrague, entonces siempre estaba acoplado, por lo cual lo reparamos. Ahora funciona de manera correcta, acopla y desacopla en función de lo que es necesario. Vemos que las presiones son las adecuadas, así que bueno, yo creo que esto ya está resuelto. Habría que ver si con el tiempo no pierde gas, no hemos encontrado otra fuga, pero bueno, lo damos por terminado. Muchas gracias por ver este video. Cualquier duda que tengan pueden escribirme y voy a tratar de contestarles. Todas las herramientas que usé pueden encontrar los links abajo en el video en mi página de Amazon. Por favor, comenten, likeen y de esa manera, y suscríbanse a mi canal, que de esa manera me van a ayudar a hacer más videos como este. Muchas gracias.